Bienvenidos a este inicio de la materia de Introducción a Kant y a Husserl, que este año, con mucho gusto, tengo el placer de compartir con ustedes. Como ustedes saben, en el ejercicio del ministerio episcopal hay momentos en los que puedo estar presente ahí en clase con ustedes y hay momentos en los que no podré estar presente. Para ello, pues he estructurado el programa, las materias, para que tengamos siempre, cada martes que tenemos sesión de clase, tenemos algo que compartir, alguna actividad que realizar, y a través de esas actividades también vamos, siguiendo la evaluación del curso. El objetivo de esta materia es tener una visión general, introductoria, al pensamiento de estos grandes pensadores, Immanuel Kant y Edmund Husserl, pensadores que fundaron escuelas y constituyen momentos especiales del pensamiento filosófico en la historia del mismo. El día de hoy tenemos esta reflexión introductoria sobre Immanuel Kant, que tuvo la intención de llevar la filosofía a una profundidad en las preguntas sobre el ser humano, en su lógica. De hecho, es uno de los capítulos que veremos durante el curso. En su lógica, él trata de sintetizar las preguntas que el ser humano pudiera hacerse para comprenderse a sí mismo en el mundo y tener un camino de vida, un sentido de vida. Estas preguntas son así: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es permitido esperar? Y finalmente, ¿qué es el hombre? Podemos decir que estas preguntas que él sintetizó ya en un periodo de madurez de su pensamiento constituyen ese núcleo de inquietud que tiene como pensador, y se propone a lo largo de su vida, a lo largo de su pensamiento, encontrar luces acerca de cada una de estas preguntas. Por supuesto, él considera que el hombre es una realidad, que no se puede comprender del todo claro. De hecho, en su pensamiento, al establecer los límites de la razón humana, dice que la razón tiene ciertos límites y se propone encontrar una luz acerca del hombre dentro de esos límites de la razón. Así entonces, estas preguntas constituyen toda una luz de reflexión para sí mismo y para la posterior reflexión sobre el hombre hasta nuestro tiempo. En esta primera sesión de clase vamos a repasar algunos de los puntos biográficos que considero que tienen relación con su pensamiento. Iniciamos con los siguientes datos. Él nace en Königsberg, Kaliningrado. En aquel entonces formaba parte del Imperio Prusiano. En el 22 de abril de 1724. Kant morirá un 12 de febrero de 1804. Nace en el seno de una familia pietista, es decir, es una familia de fe cristiana, pero de carácter de corte pietista. Para el pietismo, la fe se va viviendo, se va cultivando desde el interior, las intenciones interiores, y luego cada vez más la fe va presentándose, va guiando las actitudes cada vez más externas de los fieles. Es una fe en Cristo Jesús. Pero la vida cristiana, según la fe pietista, tiene que lograr un orden de vida. Y ese orden se alcanza así, desde adentro hacia las dimensiones más exteriores de la vida humana. Y el trabajo de esta fe, de esta vida cristiana, se hace a través de la repetición de actos, a través de
actos de piedad. En la fe pietista hay momentos de oración desde muy temprano en la mañana hasta la última hora del día, y estos actos de piedad, de relación y oración con Dios van unificando las inquietudes interiores del hombre hasta ir haciendo presente y unificando los actos externos. Esto para Kant en un momento de su vida le va a traer alguna dificultad, pero bien, su papá de oficio talabartero, y su mamá, bien, ella murió cuando Kant era muy chico, cuando él tenía 14 años, y ya el matrimonio, los padres de Kant habían decidido enviarlo al colegio para que ahí continuara su formación, su educación. El colegio al cual entraría es el colegio llamado Fridericianum, y Fridericianum es por el nombre del emperador en aquel entonces, el rey Federico II, que también tendrá que ver con sus políticas educativas, tendrá mucho que ver en el pensamiento de Kant. Bien, Kant ingresa a este colegio a los 8 años, y ahí en este colegio, por supuesto, regido por el rey, donde se enseñaba materias que el rey autorizaba, y por los maestros y con los programas que solo el rey podía autorizar. Kant ingresa, y en este periodo del colegio, cuando Kant ingresa allí, tiene un marcado interés, digamos, por la gramática. Se enseñaba el latín con este acento gramatical, no tanto se buscaba la cuestión del contenido, los contenidos que se estudiaban, sino que en ese tiempo de la niñez de Kant, el interés de la gramática que se enseñaba era conocer el latín, entenderlo simplemente, más no tanto poner atención en lo que se enseñaba en el contenido. Por eso la matemática y la lógica no entraban como un fuerte interés en el currículum del colegio. Sin embargo, y también considerando que la historia, la geografía, las ciencias naturales no eran enseñadas solamente de manera superficial, según constan algunas de las biografías y de las historias de la filosofía que relatan la vida del pequeño Kant. En este colegio la disciplina era muy rígida y era de corte pietista. El objetivo de este colegio en la fe, en la vida cristiana, era establecer una religiosidad personal, una religiosidad desde el interior hasta el interior, que estuviera marcada por momentos del día muy rígidos, muy claros, que todos los alumnos debían seguir. El objetivo era llegar a un orden de vida cristiana, manifestado así en este orden interior y exterior. Sin embargo, algunos estudios, algunos de los documentos que he estudiado señalan que la disciplina derivó en este colegio en un patrón muy cerrado, un patrón muy rígido de conducta que dificultaba a los muchachos, a los niños, desarrollar un pensamiento y desarrollar también una libertad propia, pues un poco más de veras interior y personal. El ámbito académico derivó en una técnica más que nada religioso-psicológica, es decir, a través del patrón, la repetición de un horario, se buscaba incidir en el interior de la persona, en su fe y así también en su orden de vida, muchas veces no logrado según los estudios. Bien, Federico II había prohibido la libre organización de la enseñanza académica. El que había fundado este colegio era su padre, Federico Guillermo I, y el objetivo del rey Federico I era que en este colegio se formaran los futuros funcionarios reales, por lo cual deberían aprender lo que el rey necesitaba para que pudieran ser de veras un auxilio. Bien,
Cuando Kant empezó, digamos, a crecer, cuando ya fue un adolescente, ya empezaba su juventud, él empezó, digamos, tuvo una época, digamos, de penuria, de pobreza. Recordemos que su madre había fallecido cuando él tenía 14 años y prácticamente su padre había, digamos, dejado al niño Kant a la formación del colegio. Desde niño él ya manifestaba cierto interés por profundizar en los contenidos de las materias y sin embargo, digamos, se sometió a lo que el colegio, a lo que el currículum podía darle. Cada vez más Kant manifestó un interés por la ciencia, no solamente por la gramática, no solamente por la teología, que de hecho era enseñada allí en el colegio mismo. Cuando ya él empezó sus primeros pasos como docente, debido a sus capacidades intelectuales, él se enteró por la matemática, por la filosofía, y su guía, en este sentido, era Martin Nutzen. Él lo llevó por el camino de la lógica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía práctica, el derecho natural, el álgebra, el cálculo infinitesimal, la astronomía general. En aquel entonces, cuando Kant ya empezó sus primeros pasos como docente, él quería inclinarse para enseñar ciencia. Estaba muy al pendiente de los estudios y los avances que Isaac Newton estaba teniendo acerca de la teoría de la gravedad, la teoría gravitacional. Sin embargo, no era permitido la enseñanza de la ciencia para poder tener un lugar en la cátedra. Y de hecho, para poder ganarse un lugar en una cátedra, se propone como maestro de geometría, y de hecho en la geometría empieza como maestro de geometría a sus alumnos lo que él había aprendido ya de historia, los problemas que el hombre se había propuesto, y llega a compartir sus avances también en la comprensión de la ciencia newtoniana. Bien, en 1746 hace una primera publicación. En este año publica las ideas sobre la verdadera apreciación de las fuerzas vivas. En este opúsculo, en este escrito, él se propone abordar el problema del movimiento, la materia en movimiento. Entonces, en este opúsculo, él cita a Descartes acerca de lo siguiente: la materia y el movimiento son solo modificaciones de la extensión. Recordemos que para Descartes la res extensa, de lo cual está compuesto el mundo, todos los cambios, todas las modificaciones, lo que el hombre percibe como cambio en el mundo, son cambios en la materia, en la extensión, en el peso, en la masa, en, digamos, estas cuestiones. Así es como Descartes había propuesto. Luego Kant hace una referencia a Leibniz, el cual había en su pensamiento propuesto que, primero, la sustancia, lo que los antiguos habían llamado como sustancia y como aquello que permanece a través del cambio, en realidad y más profundamente, la sustancia es una fuerza, tiene algo en el interior en sí misma. Recordemos aquel concepto del connatus que Leibniz había propuesto. Entonces, la sustancia en realidad no está tan quieta como los antiguos lo habían supuesto. Recordemos que para la filosofía antigua lo que cambiaba eran los accidentes, más no la sustancia. Sin embargo, para Leibniz, la sustancia misma tiene ya un germen de cambio, y este germen le es natural, es connatural. Es una fuerza interior que se manifiesta de manera diferente estando en reposo que estando en movimiento. Sin embargo, tanto en reposo como en movimiento, esa fuerza connatural es la misma, decía Leibniz. Luego,
Kant en este opúsculo cita ya avances de los que Newton estaba proponiendo y cita lo siguiente. Primero, la ciencia no se debe centrar en la definición de la esencia de la fuerza. La misión de la ciencia, según Newton, sería describir y calcular los fenómenos. Es decir, el ser humano es testigo, él ve cómo en el mundo se desarrollan fenómenos de cambio. En la naturaleza está en constante cambio. Claro, hay cosas que permanecen y cosas que cambian. Newton en su propuesta científica decía, la ciencia se propone describir dichos fenómenos. Y al empezar a estudiar estos fenómenos, ya Kant empieza digamos, sus primeros pasos filosóficos sobre la comprensión no solamente del cambio y no solamente de la sustancia o los accidentes, sino del fenómeno, la razón ante el fenómeno. ¿Qué es lo que la razón puede conocer ante los fenómenos que la naturaleza le presenta y ante los fenómenos que el hombre va no solamente conociendo, sino experimentando en su vida? El problema científico kantiano se fundamentaría en lo siguiente. Kant quiere distinguir la comprensión de los hechos, la comprensión de los fenómenos fundamentales del movimiento. Es decir, los fenómenos muestran movimiento y Kant se propone entender antes del movimiento el fenómeno. Los principios a los que está sujeta la investigación de naturaleza en sus diversos campos de acción. En el número 88 de este opúsculo, llamado así, Ideas sobre la verdadera apreciación de las fuerzas vivas, Kant dice lo siguiente: es necesario tener un método por el cual, a base del examen general de los principios en que se funde cierta opinión y de su comparación con las consecuencias que de ellos se deriven, podamos deducir en cada caso si realmente la naturaleza de las premisas encierra todo lo que debe encerrar, con vistas a las enseñanzas a que, partiendo de ellas, se llega. Kant se propone entonces proponer un método de certeza del conocimiento. Ya Descartes había incursionado en la propuesta de un método científico, un método que permitiera al ser humano estar seguro que su conocimiento es verdadero. El método se centra entonces para alcanzar certeza. Y en el caso de Kant, él se propondrá un método conociendo, tratando de penetrar en el modo en el que el hombre conoce, en el que su facultad de conocimiento actúa, cómo poder dejar que esa facultad actúe según sus propias potencias y sus propios límites, y el hombre puede estar seguro de que lo que ha conocido es verdad. El método entonces tiende a tener claridad sobre la certeza del conocimiento. Continúa Kant en el número 88 de esta obra. Esto se hace cuando se observan con toda precisión las funciones inherentes a la naturaleza de la conclusión y se cuida uno de que en la construcción de la prueba se escojan aquellos principios limitados a las funciones especiales que en la conclusión van implícitas. Es decir, la facultad del conocimiento humano tiene una lógica, tiene un modo, y conociendo ese modo
y siguiendo ese modo que tiene el ser humano de conocer, el hombre puede lograr certeza de sus conocimientos. Entonces, la búsqueda kantiana en su inicio es poder entender esta lógica de la facultad de entendimiento. Posteriormente, él propondrá esta lógica, digamos, este primer estudio sobre la facultad de conocimiento en su famosa obra llamada Crítica de la razón pura, donde establecerá cuál es este modo que tiene la facultad del conocer humano, este modo de conocer, cuáles son sus límites, qué es lo que la facultad humana puede conocer con certeza. Sigamos adelante en esta cita de su obra Ideas sobre la verdadera apreciación de las fuerzas vivas. De otro modo, podemos estar seguros de que estas conclusiones, defectuosas por la razón que acabamos de ver, no prueban nada. En una palabra, el presente estudio debe ser considerado única y exclusivamente como fruto de este método. Lo que Kant se proponía en esta primera obra es hablar de la necesidad del método, no tanto de que las conclusiones que allí que propone, ese era el fruto o era el objetivo que tenía Kant en este opúsculo. No, se propone hablar y convencer al lector de que el hombre necesita un método para conocer con certeza, con seguridad. Hasta aquí dejamos entonces esta primera introducción acerca del pensamiento kantiano. Nos vemos en la siguiente.